Muy buenos días. En nombre de la Universidad del Desarrollo y de la Facultad de Educación, les damos una cordial bienvenida al seminario de inicio de año académico. El seminario ChatGPT, amenazas, desafíos y su impacto en la educación, abordará los avances en la inteligencia artificial y cómo debemos incorporarlas, y repensar las metodologías de aprendizaje y evaluación en los distintos niveles de educación. Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy presencialmente y también a quienes siguen nuestra transmisión de manera online a través de UDD-TV. También agradecemos la presencia de autoridades, académicos, estudiantes y público presente. Para dar inicio a este evento invitamos al decano de la Facultad de Educación, Eugenio Guzmán. Muchas gracias, decano. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días y sean todos muy bienvenidos a la inauguración también del año académico de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, que es uno de los propósitos de esta conferencia o encuentro. Agradezco la presencia de todas las autoridades de nuestra universidad, los directores y académicos de las distintas facultades y unidades, y especialmente a nuestros estudiantes que han venido a este seminario esta mañana. A todos los asistentes que llegaron a nuestra aula magna y a quienes están conectados a través de UDD-TV, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, quien acaba de realizar o hacer de, comillas, maestro de ceremonia o bienvenida, como ustedes quieran llamarlo, no existe. Todos se habrán dado cuenta de esto o lo perciben. Algo nos hacía pensar de que al menos nuestros ojos, nuestro cerebro nos decía que no calzaba, podía ser humano, pero no lo era. Fue creado en uno de los tantos programas que crean videos de aprendizaje automático con avatares reales en más de 180 idiomas. De hecho, uno de los profesores aquí presentes nos ayudó, nos prestó su imagen. Este es un ejemplo de cómo proliferan cada vez más sistemas y programas de inteligencia artificial y hoy nos convoca uno de ellos, ChatGPT, GPT, cuyas siglas vienen del inglés, como muchos sabrán, Generative Pre-trained Transformer, transformador generativo preentrenado. Es un modelo de lenguaje creado por una empresa, OpenAI, que fue lanzado en noviembre de 2022, no más allá de un año, y utiliza la inteligencia artificial denominada Deep Learning, aprendizaje profundo, para generar textos coherentes y relevantes como respuesta a las preguntas realizadas por los usuarios. Tal vez muchos de ustedes lo han usado. El chat GPT puede ser utilizado en diversas aplicaciones, tales como asistentes virtuales y robots en cajas de chat, los cuales ofrecen un diálogo interactivo y dinámico con el usuario. En enero de 2023, a solo 3 meses de su lanzamiento, el chat basado en ChatGPT alcanzó la suma de 100 millones de usuarios activos. Lo comentábamos con nuestros próximos panelistas. Su uso acelerado comenzó a generar preguntas sobre cómo impactaría en distintas áreas, entre ellas, y particularmente la educación, y de allí que se ha comenzado, más bien dicho, a discutir a nivel internacional y en menor escala a nivel nacional acerca de cómo podría impactar en ella, en la educación. Para algunos es una aplicación más, para otros es el cambio de un paradigma para las metodologías de evaluación y el sistema de aprendizaje, sobre todo aquellos que somos profesores o hacemos clases desde hace algún tiempo y pedimos ensayos y cosas semejantes. Pero, ¿es realmente una amenaza para el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Puede ser de utilidad para la adquisición de conocimiento? ¿Qué impacto tienen estas aplicaciones a nivel escolar y a nivel universitario? Estas son algunas de las preguntas que han surgido en los últimos meses y queremos abordar hoy porque como facultad creemos que siempre debemos generar espacio de mejora constante al sistema educativo nacional. El seminario ChatGPT, amenazas, desafíos y su impacto en la educación es un tema actual, candente incluso, y desafiante, que merece toda nuestra atención como formadores de profesionales en donde la innovación es clave para la transformación de procesos de aprendizaje y enseñanza.
Este seminario partirá con la exposición de un académico internacional experto en tecnología y educación digital, el profesor Stuart Silver. Su exposición será traducida tanto para los presentes como para aquellos que nos ven en línea. Luego continuaremos con un panel de discusión ya desde la mirada de Chile con dos distinguidos académicos de nuestra universidad, a los cuales agradezco que hayan aceptado esta invitación, además de una gran invitada nuestra, ¿ya?, que es la profesora Batch. Esta conversación estará guiada por el académico de la Facultad de Educación, Mauricio Bravo. Y como lo breve, mientras mayor lo sea, mejor es, quiero presentarles a nuestro invitado, Stuart Silver, doctor en filosofía, en retórica y comunicación técnica. Actualmente se desempeña como director de educación digital y director del Digital English Studio, un espacio de trabajo e innovación para profesores e investigadores de la Universidad de Pennsylvania, Penn State, en los Estados Unidos. El profesor Silver se dedica a estudiar las aplicaciones e implicaciones de las tecnologías digitales para la escritura y comunicación. Sus áreas de interés se centran específicamente en las dimensiones sociales de la alfabetización y los procesos heurísticos en relación a la conceptualización instruccional y los contextos institucionales. Para nosotros es un placer, es un honor contar con su presencia, que aunque virtual, finalmente es real. Así que, thank you, profesor Silver, y los dejo con él a continuación. Well, thank you for inviting me to join this webinar on the threats and challenges that AI technologies like ChatGPT pose for education. It's an important topic, and we certainly have a lot to learn. I want to start by telling you a little bit about myself, because how we see the world as professionals has a great deal to do with how we understand educational technology. That is, we imbue technology with meaning, at least in part, by how we think about it, frame it, and approach it in concrete situations of use, especially in classroom settings. As the dean said, I'm a researcher and teacher who studies the applications and implications of digital technologies for writing and communication. My academic home is an English department at Penn State University, a land-grant school with nearly 100,000 undergraduate and graduate students. I mention how big Penn State is because issues of scale affect everything we do with technology. But the level of scale doesn't have to be so big to be a factor in schools. Attempting to integrate technology into nearly any academic program will require educators and administrators to think about which aspects should be standardized for all courses and which aspects can be customized so that people can teach to their strengths. In academic settings, we need to both centralize and decentralize our approaches to technology. What this means for ChatGPT is that we need to write acceptable use policies for institutions and programs, and also develop assignments that work for individual teachers across the disciplines. An instance of generative artificial intelligence, ChatGPT, was released to the general public on November 30th, 2022. Its initial uptake was the fastest in product history. In just 5 days, En solo 5 días, 1 millón de usuarios ya tenían cuentas y estaban probando esta nueva plataforma de escritura, como Google Search. Extremely simple to use. You type a prompt into a box, and ChatGPT returns a response. This robot uses a large language model to create that response, which is based on statistical probability. In other words, the robot is trained to match patterns and return the most likely next sentences. Its rapid responses are impressive
and can feel remarkably human-like in several respects. And this human-like quality is what has people talking. As with any new technology that captures the public imagination, the responses to ChatGPT have been all over the map, from people who think ChatGPT will destroy literacy to those who think it will revolutionize work. Much of the discussion is polarized, missing the nuances of meaning and practice between binary oppositions. Historically, this is a typical pattern in discussions of instructional technology, and it represents a barrier to progress, technical and social, for everyone involved. In schools, what we're starting to see is at least four stances: ignore ChatGPT, ban it, police it, or investigate it. Educators who are ignoring ChatGPT don't understand it, are intimidated by it, or don't imagine ChatGPT to be relevant to their work. There are also people who are taking a wait-and-see approach. We're in the very early stages of having easy access to this type of artificial intelligence in schools. So nobody should be very surprised by the impulse to ignore it, at least for now. Educators who are banning ChatGPT can only see the downsides, or see the downsides as outweighing the upsides. I'm thinking of public school districts here in the United States, in New York City and Seattle. In these districts, students cannot access ChatGPT over school networks. Of course, students are hacking this restriction by using very private networks or VPNs to log into ChatGPT. In situations where schools ban a technology, this sort of hacking has become commonplace. For example, for many years now, students have been using VPNs to log into social media sites that are restricted by schools. Banning a technology will not stop its use or development. Educators who are policing ChatGPT are especially concerned about cheating. They see combating cheating as something that must be solved first and quickly. They are preoccupied with the very real problem of plagiarism and how to deal with it effectively from an institutional standpoint. Later in my presentation, I'll say more about this issue and what we might do to address cheating, but also to not let concerns about cheating take on an oversized role in the identity of ChatGPT in schools. Educators who are investigating ChatGPT assume what I call a post-critical stance toward technology. This is the stance I want to encourage you to adopt. Educators who are post-critical make several assumptions about technologies, literacies, and institutions, as you can see in this next slide. According to a post-critical stance, technology adoption and implementation is a fact of life in educational settings, for better and worse. This does not mean anything is inevitable, by the way. The educational technologies we adopt and implement reflect the perspectives of their designers. Those perspectives make strong suggestions for use, but do not preordain use. A variety of social forces help to determine the nature and character of educational technology implementations. The same educational technology can come to mean different things to different people in different teaching and learning contexts. And a key objective for teachers is to investigate possibilities, identify problems, and promote a classroom in which technology is treated as both an educational subject and a platform for work. A post-critical stance toward ChatGPT assumes that its capabilities will be a mixed bag for students and teachers,
and that there will be plenty of nuance to navigate. For these reasons, teachers will play an important role in helping administrators make decisions about adoption and implementation. Before I talk more specifically about threats and challenges, let me make one more point about implementation. Right now, ChatGPT is separate from the writing environments we use in education. But with Microsoft and Google investing billions in artificial intelligence, we will likely see the integration of ChatGPT into Microsoft Word and Google Docs. In a not too distant future, students may very well open their word processing programs to find ChatGPT embedded as a writing assistant. This development will help to accelerate its diffusion throughout the curriculum. One day, ChatGPT will become as naturalized as the features in word processing programs we now take for granted. Now, I want to turn to the issue of academic dishonesty, because a major concern is that students will use ChatGPT to plagiarize their writing assignments. In fact, it's already happening, according to numerous news reports and my own experiences at Penn State. The problem is real and tricky, and I would not minimize the concerns people have about how ChatGPT might contribute to academic dishonesty. However, these concerns should be kept in perspective and not crowd out other areas for problem solving and investigation. I tend to be sanguine about our ability to deal with academic dishonesty because we've done it before in both print and digital contexts many times over. As always, our solutions will need to be both technical and social, and they will require us to institutionalize policy and practice. Here's an abbreviated version of a policy statement Penn State teachers can include in their syllabi. The statement has been endorsed by members of our University Academic Integrity Leadership Committee. You should see that in this third slide. Unless your instructor tells you otherwise, you must complete all coursework entirely on your own, using only sources that have been permitted by your instructor, and you may not assist other students with papers, quizzes, exams, or other assessments. If your instructor allows you to use ideas, images, or word phrases created by another person, for example, from Course Hero or Chegg, or by generative technology, such as ChatGPT, you must identify their source. You may not submit false or fabricated information, use the same academic work for credit in multiple courses, or share instructional content. Students with questions about academic integrity should ask their instructor before submitting work. The technical solutions that can help here are coming from multiple sources, including AI companies themselves and enterprising students who are concerned about how their peers will use ChatGPT and what its implications will be for education. AI detection programs and watermarking for ChatGPT texts are two technical solutions to the issue of plagiarism. They are imperfect solutions, but will be improved and refined over time. And other technical solutions will be developed as well. But technical solutions alone will not be enough. Returning to the policy statement, note that it says students cannot submit false information. ChatGPT can return a lot of false information because of how it works. The robot is trained on a massive corpus of text, including, but not limited to, text from the internet. The responses provided by the robot are only as good as the corpus on which it was trained.
Garbage in, garbage out, as computer scientists say. And this fact worries a lot of people because one can imagine how ChatGPT could be used to disseminate misinformation. So ChatGPT can't determine what's false or true, ineffective or effective, or worthless or valuable. It can't interpret or evaluate. And although it learns in the sense that it can account for a certain number of previous prompts and responses, it doesn't learn like we do. Teachers and administrators should use precise language when talking about the capabilities of ChatGPT and avoid anthropomorphism, the impulse to attribute human qualities to non-human things. The good news is that there are effective social solutions to academic dishonesty, and those solutions can also help us think about pedagogical beginnings for artificial intelligence. To begin, I want to turn to a broad distinction between two groups of educators: those who are trained to teach writing and those who assign and collect writing. I realize there's a spectrum here and that educators work in varying degrees with student writing. But let me hold open this distinction for explanatory purposes. Although people who are trained to teach writing care about the final product, they are process-oriented, involving themselves in an explicit end-to-end workflow for producing writing. In my program at Penn State, we begin by specifying goals, asking what we want student writers to know and be able to do by the end of a course. We then design a pedagogical workflow to support those goals. The goals for our writing courses are informed by what we know from research about the nature of literate activity. We know that writing is a skill that can be trained through ongoing practice. We know that successful writers follow a deliberate and deliberative process. We know that a key component of this process is receiving feedback on topics, plans, and drafts. And we know that although grammar is important, writing often fails in the first place because of higher order considerations. These evidence-based findings guide how teachers work with student writers. In a typical assignment, students in our program learn how to diagnose a writing situation, determine the best option for responding to the situation, plan a response, draft the response systematically, strategically, and ethically, incorporate feedback to improve the draft, design the documents, print and digital, in ways that aid reader comprehension, polish their prose, and more. We also teach students how to reflect on their own processes and products, for we know that an ability to mobilize meta-awareness distinguishes expert writers from novice writers. This ability, by the way, also distinguishes human writers from robot writers. In short, for people who teach writing as the complex process that it is, student plagiarism is not really possible with any technology. But for people who assign writing and are not very involved in the writing processes of students, ChatGPT presents a much bigger problem in schools. What I'm suggesting here is that an effective social solution to academic dishonesty is mostly about labor in two parts. First, we need to design writing assignments with the capabilities and realities of ChatGPT in mind. If students use a writing robot, its responses should not be able to satisfy the requirements of our assignments. And second, we need to encourage educators across the curriculum to pay more attention to student writing processes.
The second part may be challenging for already overworked teachers. Let me finish with a few concrete suggestions for implementation. Earlier in my presentation, I said that a key objective is to promote a classroom in which technology is treated as both an educational subject and a platform for work. Discussions of the threats, challenges, and possibilities of artificial intelligence should not be confined to faculty meetings or to professional development workshops like this one. We should ask students themselves to read and write about the applications and implications of ChatGPT for the subject at hand. There are any number of possibilities here. For example, students could write an annotated bibliography or literature review about ChatGPT. Using sources for a mass or disciplinary audience, students could even ask the robot to make recommendations beyond generic source types. Students could then compare recommended sources and evaluate their effectiveness according to a set of criteria for secondary research. For a literature review, students would have to identify social as well as technical themes. Here's another idea. Students could write a guide for their peers about how to use ChatGPT in their academic programs. The guide would require students to explain what ChatGPT is, how it works, what it can and can't do for students at their school, and how it can be applied in actual assignments and projects. Let me provide one more example. Students could write a set of instructions for using ChatGPT to help with the completion of a task, such as cleaning a piece of lab equipment or registering for a class on campus. Students will want to pay attention to how well the robot follows genre conventions for procedural writing and how accurate the steps are. These sorts of assignments ask students to work critically with ChatGPT as they explore its potential role as a writing assistant. But for any assignment, an effective approach is situating writing problems in local contexts and expecting students to reference class discussions and readings. Finally, I realize there are very real challenges in asking educators across the curriculum to pay more attention to student writing processes. Everyone is busy and overcommitted, which is a reason why people are attracted to ChatGPT in the first place, the prospect of saving time. In reality, however, studies show that technology doesn't really tend to save people time. Instead, technology tends to shift how people spend their time, redirecting and refocusing work and resources. Given the rapid emergence of ChatGPT and its potential implications, I suspect we will soon begin to see new work approaches in education that are due to advances in artificial intelligence. In these approaches, it would be prudent for teachers across the curriculum to open spaces for approving paper topics, asking students to develop writing plans, requiring students to submit copies of their secondary sources, assigning peer reviews of multiple drafts, and asking students to include reflective commentary with all final papers, including reflection on the role technology played in the assignment. Many of these tasks can be accomplished during class time. In addition, it probably makes sense to worry less about grading the steps in a workflow and more about overseeing and managing the steps. Teachers can pay more attention to student writing processes without increasing their grading workload in considerable ways. The technical and social contexts for ChatGPT are complicated and interesting, and perhaps even a little bit terrifying.
Educators need to engage these contexts thoughtfully and skeptically, but also with a curious and open mind. Our collective project is to develop a set of commitments and practices that are both effective and professionally responsible. Working from a post-critical perspective, we can become a strong voice for sensible action and change. Thank you. Dr. Silva, tenemos tiempo para un par de preguntas. We have time for a couple of questions. Yeah, bueno, yo tengo un par. Well, actually, I'm going to start with a few Lo digo en questions that I castellano, have en inglés here. para el traductor. And Lo digo en castellano, ya, ok. Bueno, usted se refirió ya, okay, ¿no so es cierto, you profesor? refer a to muchas temáticas y entre ellas to algo different se topics, refirió al tema de and regulaciones. you also Y mentioned en something ese about y en regulation. ese punto, And por los sesgos considering que considering profesionalmente that puede uno tener, topic, bueno, ¿cuál tipo de I'm regulaciones wondering a what's the su type juicio of podrían ser regulation positivas you y think cuáles may be negativas positive and which para el may desarrollo de be este tipo de herramientas? negative Esa es una for the primera development of pregunta. these type of tools? La That's the first segunda question es, that I'd bueno, like to ask. Now, the usted dio second un question I have, conjunto de okay, you mentioned prescripciones al final de a su series presentación of que debemos tener en cuenta, examples that pero we should or ideas ¿qué that we más should debiéramos consider. desarrollar? Y me But gustaría what que se else should expandiera un we poco más en ese work sentido on respecto del currículum in que hoy terms of día the tenemos para curriculum that desarrollar we have habilidades today o to develop herramientas skills or cognitivas, se tools entiende, para nuestros futuros educadores o for our profesores. future educators? Did you get the questions? I think so, that you Okay. and the translator were talking at the same time. So I was hearing both Yeah, but at the same time. But I think I heard what you were asking. The second question about skill development, I think the first thing for teachers to think about is that they already have a lot of the skills they need to integrate ChatGPT in an effective way. Our kind of pedagogical foundations, where we foreground learning objectives, where we understand that we're assigning a writing project, where we think about the purpose of writing in the first place. You know, in education, we use writing as a way of learning. And if students just submit a question to a writing robot, get a response, and submit it, they haven't learned anything. So I think if we keep our eye on on the goals we already have for writing, we're in a good place. That doesn't mean there aren't new skills. For example, what makes for a good prompt? You can ask the robot the same thing in different ways. And some responses are going to be more useful than other responses. So predictably, there's going to be an entire industry spinning up around the task of prompt writing to attempt to coax the best kinds of robot responses out of the machine. And it's not exactly clear what that's going to look like yet, but people are already thinking about that possibility, and teachers are going to need to educate students in how to write effective prompts. That's an example for the robot. That's an example of something that's new that we're not doing now, and that we probably don't know exactly how to do yet. But it certainly involves a fundamental understanding of how the robot works in the first place. And without that understanding of how the robot works, it's very hard to engage it. Okay,
Thank you. Muchas gracias, profesor Silver. Thank you, Professor. El tiempo está corriendo, así Time is que running. nuevamente le agradecemos So su once presencia again, we would y like to tengo thank you entendido for que being usted va a here. seguir Now I conectado. understand you will You're going stay to be online. connected. Y ahora me gustaría dejar a And nuestro now I would panel, like to give the floor que va a to ser our panel, conducido por el profesor which will Mauricio be Bravo. led by Así que Professor por favor los Mauricio invito. Bravo. Y I would invite you now. antes que nada, nuevamente les pediría un aplauso para el I would profesor like to ask Silver. once again a round of applause for Professor Silver. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Hola, muy Can you buenos all días. hear me? Bueno, Good morning. muchas gracias, profesor Selber, por su Thank you, presentación. Sin duda nos Professor deja Silver, for your bastante presentation. Without a inquietudes, doubt, ¿cierto?, respecto we have many de cómo concerns enfrentar los in terms desafíos of de la how to inteligencia face the artificial en challenges el mundo of escolar, AI académico, in the school or universitario. the academic and Ahora, para university dar una world. mirada más local, hemos Now, to give a convocado a local un view, panel de we expertos que have están acá gathered a presentes panel of experts para here conversar sobre los present desafíos que to debemos talk enfrentar como about the sistema challenges that we need to nacional. face Se va with sumando, the ¿cierto? national Ustedes saben system. que a la semana We pasada hicimos will una have, encuesta and you en know, la last Facultad de week we Educación had a donde se survey in the relevaron tres Faculty of grandes prioridades Education where we have por three parte de main los apoderados topics para el año by 2023 the y que tenían tutors que ver from con mejorar los 2023 aprendizajes, related por to ejemplo, apoyar el improving desarrollo learning, socioemocional de los estudiantes y taking care of reducir the la violencia social, escolar emotional también en los aspects of establecimientos. students Y and se suma un cuarto, reducing ¿cierto? school Cómo nos enfrentamos violence. entonces a la Then there's a inteligencia fourth artificial, topic, how to específicamente face a esta herramienta AI, como specifically ChatGPT. this Para hablar tool, sobre this esto, software, entonces, ChatGPT. comenzaré presentando a Gilda Bilbao, To begin quien es with, la I would directora like del to programa de introduce formación Gilda pedagógica de la Bilbao, Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, tiene un magíster en educación especial, un máster en psicología de la educación y ha desarrollado investigación orientada al perfeccionamiento de las prácticas docentes, orientado al desarrollo del pensamiento en la sala de clase, y por eso será muy interesante conocer su visión. Bienvenida, Gilda. Además, presentamos a otro académico de la Universidad del Desarrollo con vasta experiencia en la implementación de tecnologías para el mundo académico y empresarial. Se trata de José de Gregorio Díaz, licenciado en computación con estudios de posgrado en informática educativa. Hoy se desempeña como subdirector de tecnologías para el aprendizaje del Centro de Innovación Docente de la UDD y es responsable de Realitech UDD también, la unidad que desarrolla experiencias de aprendizaje basadas, ¿cierto?, en realidad extendida. Y por último, nuestra tercera invitada es María Bat. Ella es profesora de inglés de la Universidad Católica, quien trabajó por años en la sala de clases conociendo realidades muy diversas. Ha sido decana de las facultades de educación de las universidades de Andrés Bello y Finisterra. Integró la Comisión Presidencial para la Calidad de la Educación del año 2006. Fue sostenedora educacional. Ha pertenecido a la Fundación Astoreca por más de 30 años y participó en la creación e implementación de la Agencia de la Calidad de la Educación. Actualmente es presidenta del Consejo Nacional de Educación y consejera de distintas instituciones educativas. Bienvenida, Luz María. Bueno, muchas gracias a los tres por aceptar la invitación a este panel. Comenzaremos, ¿cierto? Porque nos den una visión más bien breve, ¿cierto?, respecto de lo que acaba de comentar el profesor Selber. Y para eso voy a hacerles tres preguntas generales. Partamos por Gilda. Si tuvieran que mencionar una amenaza, cada uno de ustedes del sistema ChatGPT, de forma muy breve, ¿cuál sería? Bien, primero, muchas gracias por la invitación. Les quiero decir que yo hablo como profesora universitaria y también en lo que he podido estar leyendo respecto de este chat. Y en ese sentido yo recojo lo que el profesor Silver también nos ha dicho. Mi reflexión tiene mucho que ver con que siempre pensamos en este riesgo como lo que puede generar un perjuicio, ¿no?, a nivel del aprendizaje y a nivel educativo. Y yo recuerdo que hace algunas décadas, guardando todas las proporciones, el uso de las calculadoras se veía como un riesgo para el aprendizaje si estaba, digamos, usado en el aula, ¿no? Sin embargo, hoy está bastante extendido el uso de la calculadora y lo que dicen las investigaciones es que si está bien utilizada, genera
buenos aprendizajes e incluso motiva el aprendizaje. Entendiendo que hoy día estamos frente a una tecnología muy superior y, como decía el profesor, puede marcar un antes y un después, me parece que sumo esta idea del riesgo, el tema de, comillas, hacer trampa. Como el uso indebido de esta tecnología en el ámbito educativo, me parece que puede desentrañar efectivamente un riesgo, y ahí podría ser materia de reflexión posterior nuestro marco ético, ¿no? O cómo éticamente formamos también. Y un segundo riesgo, que es lo que he estado leyendo, es respecto de que se nos podría olvidar pensar, que dando un par de instrucciones y que nos arroje información adecuada para alguna cierta tarea, podríamos ir olvidándonos de pensar. Sin embargo, pienso también que ahí podríamos cuestionarnos qué estamos entendiendo por pensamiento, por el desarrollo de las habilidades del pensamiento, y por lo tanto también cómo hemos dentro de las aulas enseñado el pensamiento crítico. Bueno, sí, interesante, ¿cierto? El desarrollo del pensamiento, algo que se ha discutido bastante, que podría estar amenazado por este tipo de herramienta. José, ¿qué piensas tú al respecto, específicamente en el mundo universitario? Bien, buenos días. En mi caso, bueno, he tenido la oportunidad de vivir como 2 puntos de inflexión en el desarrollo de la tecnología. Básicamente lo que fue el nacimiento de Google y luego ahora esto que lo estoy interpretando de esa manera, ¿no? En ambos casos vi en su momento algunos riesgos. En ese momento era estudiante. Ocurrió la misma revolución temática con respecto a de qué forma podía esto ir en contra de un sistema que estaba diseñado para atender unas necesidades de aprendizaje de cierto nivel y de cierto tipo. En ese sentido, el mayor riesgo que veo es que realmente no se pueda transformar el sistema educativo atendiendo a estas nuevas condiciones que de alguna manera no vamos a poder eliminar. Así como tampoco se pudo controlar Google, lo decía el profesor, tampoco se pudieron controlar los accesos a contenido como se hacían a través de las VPN, que también lo dijo el profesor Silver. De alguna manera creo que el mayor riesgo que se está corriendo es que la velocidad con la que se tienen que transformar las técnicas y los distintos escenarios en los cuales se utilizan herramientas tecnológicas no respondan a la altura que deben responder. Perfecto, entonces interesante ver que un desafío sería más bien cómo nos adaptamos las instituciones educativas a estos nuevos desafíos. Luz María, ¿qué opinas tú al respecto? Yo no soy nativa digital, funciono con libreta y lapicera. Tuve mi primer computador, yo creo que como a los 40 años. Y sin embargo, uno puede subirse a todos los carros. Apenas empecé a leer del ChatGPT, empecé en enero, a raíz de la polémica que existía en las universidades sobre cómo prohibirlo. Y mi primera reacción es, si como profesores lo primero que pensamos en cautelar la honradez y la ética de nuestros alumnos, hay algo que está fallando mucho más de fondo. Quiere decir que no les dimos suficiente seguridad para mostrar lo que podían hacer o lo que sabían hacer. Y es ahí donde la crítica la pongo, o la responsabilidad la pongo en la pedagogía. Yo recorro colegios regularmente, y cuando se le pregunta al profesor qué es lo que los alumnos tienen que aprender hoy en la clase, normalmente es un speech general que no lleva a un punto determinado de conocimiento, lo que algunos hoy día llamamos el ticket de salida o esa pregunta esencial. Creo que ahí hay un problema. Nuestros profesores tienen que ser capaces de entender qué enseñan, por qué lo enseñan, a qué estándar quieren llegar, y luego encontrar la forma en que vía ChatGPT o Wikipedia o lo que sea, el alumno sea capaz de integrar conocimientos adquiridos con sus propios procesos reflexivos. A mí me parece que la tecnología llega para quedarse y para desarrollarse, pero la ética también debiera ser algo que nos hace crecer como personas porque es un valor humano. Y por lo tanto, como pedagogía, no puede hacerse una cosa descartando la otra.
Pues María, y en ese mismo sentido, ¿tú crees que hay diferencia respecto de los impactos de este tipo de tecnología en la educación escolar versus la educación superior? Sí, de todas maneras. Yo creo que los alumnos deberían poder leer y escribir en la etapa escolar, y no es la realidad. Y las universidades esperan alumnos que lleguen sabiendo escribir, y tampoco es la realidad. Entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de esa realidad? Creo que si el sistema escolar espera que un alumno lea un libro al mes y realmente genera espacios de reflexión en torno a ese libro como para que eso influya en un crecimiento, en una mayor visión de ese alumno, estaremos construyendo. Si empieza a escribir ensayos a partir de primero medio y es guiado, como lo mostró el profesor, lo logran. Yo tuve alumnos que escribían ensayos, fui profesora de literatura inglesa y escribían ensayos a partir de primero medio. Pero indudablemente, miro para atrás y si hubiera existido el ChatGPT, seguramente los más débiles hubieran recurrido al chat porque no se sentían seguros de lo que habían escrito o porque no habían tenido suficientes instancias de corrección. Pero la sensación de hacer algo por uno mismo y que eso tenga éxito es adictivo. Y yo estoy segura que cualquier alumno que aprenda algo por sí mismo querrá volver a repetir esa experiencia de aprender por sí mismo. Tenemos que darle más espacios para eso. Sí, de todas maneras, ¿cierto? Un gran desafío cómo entonces vamos formando a los estudiantes. En ese sentido, José, ¿cómo lo ves tú en el mundo universitario? ¿Se da de la misma forma? ¿Cuál ha sido tu experiencia a propósito de tu trabajo acá en la universidad? Sí, bueno, para continuar quisiera comentar que el chat GPT no tiene alma, ¿ok? Y es algo artificial. En consecuencia, poco podemos esperar que una máquina pueda lograr los niveles de interpretación que puede tener un ser humano. Lo otro también es que esto nos agarra especialmente el sistema educativo con cierta deuda, y hablo de los sistemas educativos en todos los niveles, con cierta deuda porque es el mismo sistema educativo de hace 300 años. La estructura sigue siendo la misma, hemos cambiado alguna forma de hacer ciertas cosas, pero vemos 300 años atrás y sigue siendo exactamente igual. Entonces, pensar que la delegación del aprendizaje puede tener en cierta medida la responsabilidad del lado del estudiante y crear un andamiaje para que eso ocurra es justamente una de las cosas que debemos pensar con mayor detenimiento. Entender que hay que confiar en que el estudiante puede lograr desarrollar un nivel de responsabilidad con respecto a la ética y a la moral para el uso de la tecnología en la producción de lo que a él le puede interesar o lo que de alguna manera en algún contexto puede interesar. Lo otro que te quería comentar es que ChatGPT es un nombre compuesto de dos palabras, chat y un acrónimo GPT. Chat viene siendo el mecanismo, es una manera tecnológica de entregar información. GPT es un modelo y ese modelo tiene 5 modelos debajo que permiten crear contenido. El principal, para los que quieren investigar un poquito más, se llama DaVinci, pero hay 4 más. Y cada uno de esos modelos tiene un entrenamiento específico con un propósito específico, que va en términos del nivel de creatividad de la respuesta, en términos de la longitud de la respuesta. Bueno, hay una cantidad de elementos técnicos allí que están involucrados, porque cuando liberaron la API del ChatGPT, por supuesto que nos pusimos a probar, a ver cómo funcionaba, y nos dimos cuenta que dentro de los parámetros que se entregaban eran justamente nivel de creatividad, cantidad de palabras, etc. Entonces, en esa línea, es muy probable que lo que hoy conocemos como ChatGPT, esa primera parte, se convierta en otro término que puede ser XRGPT. XRGPT, tecnología de realidad extendida con GPT, o puede haber VRGPT, o puede haber ARGPT, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta con GPT. Entonces, en la medida que eso vaya ocurriendo, vamos a ir entendiendo cómo en la academia estas tecnologías van a estar al servicio de las experiencias de aprendizaje que los estudiantes pueden ir aprovechando. Perfecto. Bueno, hasta el momento hemos hablado varios conceptos, talento, ética, ¿cierto? Desarrollo del pensamiento. En ese sentido, Gilda, en tu función como directora del programa de formación pedagógico, ¿cómo ves tú estos desafíos específicamente en la formación de los futuros profesores? Bueno, estoy de acuerdo con lo que los que estamos acá hemos venido planteando respecto de uno de los principales desafíos que tiene que ver con pensamiento crítico, con esta esfera ética.
que en todo caso no es que este desafío ético sea a propósito de este chat. Ese desafío lo tenemos, lo hemos tenido habitualmente, digamos, respecto del plagio, etc. Me parece que hay un aspecto que yo considero muy relevante en la formación de profesores y que cuando hablamos del chat siempre estamos pensando en contenidos conceptuales, ¿no?, de carácter más disciplinario. Pero a mí me parece que también hay un elemento relevante que tiene que ver con la formación socioemocional, que podría correr cierto riesgo si los niños siguen siendo capturados por las pantallas porque son atractivas y porque a veces los adultos también incentivamos su uso para que aprendan o para que se calmen o para que estén un poco quietos, ¿no? Y me parece que tenemos que recordar que el riesgo y lo que yo y el grupo de profesores de PFP queremos incentivar es que cuando nos formamos, no solo formamos a personas que dominen ciertas disciplinas, sino también formamos a personas que tienen que aprender a relacionarse con otros social y emocionalmente. Ese aprendizaje se logra exclusivamente con interacciones humanas. Los circuitos cerebrales se conectan en la medida que, interactuamos con otros. Y ya supimos lo que pasó post-pandemia por ese exceso de relación con pantallas. Cómo se merma esa capacidad de tolerar, de relacionar amablemente con los demás. Y me parece que ahí en la formación de profesores tenemos algo que decir respecto de que este chat, y yo busqué ayer cómo se autodefine el chat GPT, dice yo no soy real, yo no soy una persona. Por lo tanto, entendiendo que es artificial, tenemos que considerar que no nos va a reemplazar y que tenemos una responsabilidad muy grande, no solo en que los niños y niñas adolescentes aprendan contenidos, sino que también aprendan a relacionarse unos con otros. Y me parece que ahí es un aporte que podríamos incentivar, subrayar también. Luz María, ¿tú quieres agregar algo sobre lo que acaba de comentar Gilda? Me bajó la curiosidad por saber cuántos de esta sala ya descargaron el chat GPT. O sea, entró. Ethan Mollick hizo ayer o antes de ayer un Twitter que demostró su uso, su relación con esto. Le pidió que escribiera un párrafo, por ejemplo, de un árbol y una persona caminando. Le pidió que en esa escritura no usara más de 400 palabras, creo, 400 caracteres. Y lo recibió. Y luego le pidió que eso mismo lo reescribiera usando las 12 reglas de redacción de Kurt Vonnegut. Esperó y al chat amablemente le respondió que había encontrado solo 8 reglas de Vonnegut y que las había aplicado al texto, que le parecía que había quedado ok. Y efectivamente era un texto que podría haber sido, me imaginé una sala de clase y me imaginé a un alumno entonces abriendo un libro de Vonnegut y viendo este párrafo y comparando la estructura y viendo si los dos tienen el alma de Vonnegut en lo que quiere decir. Yo creo que el desafío es gigante, pero me queda claro que está aquí el desafío. El cómo usarlo, cuando pienso en que todavía tenemos profesores en las salas de clase que pasan eternos PowerPoint de 30 láminas y esperan que sus alumnos lean el PowerPoint mientras ellos lo leen, me doy cuenta de que la brecha es gigante. Y es esa brecha de la cual tenemos que estar conscientes. Más que tenerle miedo al chat GPT, es miedo a esa brecha que no dimensionamos ni vemos. 300 años con niños sentados al frente y profesores dictando. Eso dejó de existir. Por eso, bienvenido al chat GPT. Bueno, son muchos los desafíos. Yo creo que las personas que están escuchando acá deben estar un poco preocupadas, los estudiantes de pedagogía, un poco de los desafíos que se vienen.
y los que estamos trabajando, ¿cierto?, en el mundo escolar o académico también, ¿cierto?, respecto del rol del profesor, cómo debemos enfrentar entonces estas nuevas tecnologías. Y tal vez siempre buscamos como una respuesta, ¿cierto? O sea, díganme qué tengo que hacer, como qué orientaciones debería seguir. Y en ese contexto, Luz María, como presidenta del CENET, ¿cierto?, que tiene como función orientar a la institución educativa respecto a distintos procesos educativos, me gustaría preguntarte, ¿el CENET debería generar ciertas orientaciones al respecto para la institución educativa? Y cómo y en ese sentido, bueno, ¿cómo crees tú que debiesen ser esas orientaciones? ¿Cómo debiese utilizarse entonces el ChatGPT para promover los aprendizajes significativos? Claramente este es un tema que el CNET, lo explico, es parte de un sistema de aseguramiento de la calidad, cuyo órgano rector es el Ministerio de Educación. Por lo tanto, el CNET no tiene un espacio, una vía propia de amoldar el sistema educativo o de cambiarlo. Eso es política pública propiamente tal y proviene del Ministerio de Educación. Hoy día el paradigma del sistema es la reactivación de los aprendizajes. Yo hasta el momento solo tengo el titular, desgraciadamente no puedo informar qué es la reactivación del aprendizaje porque los colegios todavía no lo saben. Sí, claramente el Consejo Nacional de Educación va a meter este tema, va a aparecer este tema y va a aparecer de la mano del desafío que tenemos nosotros de la acreditación para las universidades y específicamente para las carreras de pedagogía. ¿Cuánto nos va a importar que la acreditación considere espacios suficientes de preparación para que todos los alumnos, independiente de las experiencias previas, puedan ser capaces de trabajar con la tecnología y de incorporarla al aprendizaje del alumno, que es nuestro foco de preocupación? Y también hay un foco ético, ¿no?, de cómo se utilizan estas herramientas. Creo que la esencia formadora considera la ética. Cuando tú estás hablando de formación de personas y estás hablando de optimizar el potencial de cada persona, no estamos pensando solo en lo cognitivo, estamos pensando en optimizar todo aquello que le va a permitir tener una vida plena. La ética es parte de eso. Muchas gracias, Luz María. Gilda, la interrupción de la inteligencia artificial, como ya lo hemos hablado, ¿cierto?, específicamente ChatGPT, se ha presentado como una amenaza, y acá lo hemos comentado también, respecto del desarrollo del pensamiento crítico o de otras competencias relevantes que se profundizan específicamente en la enseñanza media. ¿Esto es así? ¿Cómo deben abordar los profesores de enseñanza media la inteligencia artificial en el proceso de evaluación específicamente? ¿Y cómo pueden utilizarla para aprovecharla en el proceso de aprendizaje? Bien, bueno, potente pregunta. Yo no sé si pueda como dar respuesta precisa porque pienso que estamos como observando lo que está ocurriendo. Es difícil de predecir también. Pero efectivamente a mí me parece que uno de los elementos que yo recojo es el desafío de desarrollar pensamiento crítico a partir de este nuevo escenario tecnológico, asumiendo que el mismo chat se define como no humano, como diciendo no puedo reemplazar porque imito el pensamiento humano, pero es una imitación de nuestra, vamos a decir, como capacidad para pensar. Y si nosotros, como profesores de los diferentes niveles, nos planteamos que la pregunta de qué significa desarrollar el pensamiento crítico, y es más, no sé si los que estamos acá podemos evocar a alguien que nosotros consideremos que es un buen pensador, ¿no?, que tiene capacidades de pensamiento crítico. Quizás podríamos pensar en cómo demuestra que es un pensador crítico. No les puedo preguntar a la audiencia, pero podemos quizás, o yo puedo proyectar alguna respuesta. Podríamos decir, es quien ve patrones, ¿no? Es quien puede analizar, es quien puede comparar, es quien puede fundamentar lo que piensa. Y a partir de estos elementos de pensamiento crítico es que son solo algunos ejemplos, es que en el aula podríamos desarrollar estas cualidades a partir del uso de la tecnología, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, que los niños o los adolescentes puedan apoyarse en el chat para
por ejemplo, dar alguna instrucción y ver lo que el chat responde frente a esa instrucción o esa pregunta. No analizar si lo que dice el chat, por ejemplo, es correcto o incorrecto, sino el nivel de instrucción que los estudiantes entregan, ¿no? Estar ahí, por ejemplo, qué tipo de preguntas formulan al chat. Y luego podemos analizar esas respuestas con elementos de juicio a partir de ciertos criterios. ¿Qué criterios utilizamos para distinguir, como decía el profesor Silver, información falsa, ¿no?, de información correcta o adecuada? Con una capacidad de tomar distancia y de enfatizar estas habilidades de pensamiento que se han llamado como el pensamiento superior, por decirlo así, o más sofisticado, podríamos tener más instancias para poder desarrollar ese pensamiento. Y en términos de la evaluación, lo que yo he estado mirando, porque esto, insisto, es muy reciente, y quizás José Gregorio podría apoyar o complementar, es que este chat puede cumplir una función de tutor virtual de los estudiantes, por lo tanto podría personalizar esas ayudas o esa retroalimentación. Y esa retroalimentación podría hacerse en tiempo real, en base a algunos criterios, lo que podría ayudar a que los profesores trabajemos en base a esa retroalimentación para poder fortalecer esos aprendizajes de una manera bien personalizada. Entonces me parece que en ese sentido pudiésemos primero perder el miedo, luego aceptar que esta tecnología está y por supuesto explorar, y las universidades, yo creo que tenemos el desafío de investigar qué ocurre con los aprendizajes al utilizar estas tecnologías. Gracias, Gilda. José, y en la universidad, ¿hemos perdido el miedo? ¿Estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo para incorporar este tipo de herramientas de inteligencia artificial para los procesos de aprendizaje? Sí, antes de eso, conectarme un poco con el comentario de Gilda, porque es importante destacar que esta inteligencia artificial trabaja por la identificación de contextos. Esos contextos definen fronteras. Por lo tanto, los distintos modelos que están disponibles pueden ser entrenados en áreas específicas. En esa línea, la creación de un tutor para áreas específicas que acompañen a los estudiantes viene a resolver un problema que tiene más de 300 años, que es poder tener a una fuente de información que se conecte con la necesidad de aprendizaje que tiene una persona en cualquier momento. Lo que sería el equivalente a tener un clon del profesor todo el tiempo contigo, cosa que no es viable. Por lo tanto, efectivamente sí es posible crear, como en este momento estamos observando, esta individualización del acompañamiento para el estudiante con respecto a un área temática específica y que de alguna manera lo pueda utilizar como un andamiaje para evidenciar ciertas cosas. Con respecto a la evaluación hay todo un tema que pudiéramos estar hablando hasta fin de año, pero también hay que entender que la evaluación es algo que por su naturaleza siempre va a ser subjetivo. Y esos elementos de subjetividad son juntamente los que los pueden alejar de lo que puede ser una respuesta estándar de cualquier máquina. Y ahí es donde hay que poner el foco. De esa forma, los profesores van a tener una mayor tranquilidad y seguridad, que viene siendo el tercer punto de mi comentario. Los profesores tienen que sentirse confiados con el uso de la tecnología. Si no, no la van a usar. Y no la van a usar responsablemente. La idea es que tengan esa seguridad. Con respecto a lo que venimos haciendo en Realitec, nosotros estamos en este momento estudiando cómo va evolucionando esta tecnología. Y la verdad es que va evolucionando diariamente. El CEO de la empresa de OpenAI, Sam Altman, dijo, no usen esto para cosas serias. Y es el dueño de la empresa. Entonces, con más atención hay que tener las implicaciones que esto representa dentro de los distintos niveles educativos. Nosotros en Realitec lo que estamos esperando es ver cómo reacciona el mundo del metaverso y la realidad extendida ante esta situación, que ya han habido algunas cosas. Han habido algunos asistentes como el que vimos al inicio de la presentación. Hemos visto también algunas animaciones que responden de manera interactiva con ciertos diálogos que pueden lucir amigables para un ser humano, pero sigue habiendo una gran cantidad de inconvenientes a la hora de definir la fidelidad de la comunicación. No obstante, lo que creemos es que en la medida que estemos cerca de esos cambios y de esa evolución, vamos a poder aprovechar con mayor
certeza la incorporación de esta nueva tecnología al público en los distintos escenarios que nosotros manejamos en Realitech. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos a dar espacio entonces ahora a preguntas de los asistentes. Tenemos un par de minutos. Pueden levantar la mano y le acercamos un micrófono. Allá, al fondo. Hola, quería saber si es que hay alguna forma de rastrear el GPT y si es así, ¿es accesible a cualquier persona? El GPT es gratuito, ya tiene distintos formatos, ya tiene uno premium que cuesta $20 al mes. No, pero rastrearlo desde ya haber hecho un assignment, sí, y verlo desde, si eres profesor, por ejemplo. Ahí va. Existe otro, ChatGPT, que se llama GPT-0, que te permite ver si el ensayo, por ejemplo, fue obtenido de esa forma. Tú le puedes pedir que te entregue al ChatGPT, una vez que haya escrito el ensayo, tú le puedes pedir que te entregue referencia. Y podrías pedirle que entregue evidencia de esa referencia. Pero eso, volvemos a lo mismo, es trabajar para pillar al ratón en vez de entender por qué está el ratón y qué quiere el ratón. Y yo creo que desde un punto de vista educativo, tanto las universidades como los colegios, tenemos que formar personas para un mundo que no conocemos. Ese es el desafío, más que tratar de pillarlo. Gracias, Luz María. Acá hay otra pregunta, acá adelante. Primero que nada, muchas gracias por las ideas que han compartido cada uno de ustedes. Ha sido súper refrescante y han entregado cada uno súper buenos argumentos para lo que nos toca enfrentar a todos. Dicho eso, y pensando en pensamiento crítico, hay una variable que a mí me interesa mucho, que es la curiosidad. Y me he imaginado a mis hijos, que son pequeños, dialogando con ChatGPT y resolviendo sus dudas. Entonces, yo pensé, sí, podría eventualmente ser un mentor. Hoy día, si el dueño dice eso, tal vez es una mala fuente, en términos, y que ahí efectivamente hay que alimentar el pensamiento crítico de los niños para decirles, esta fuente es dudosa. Pero desde el punto de vista del diálogo y de que ellos puedan hacer como estos cuentos que tienen finales distintos, me parece que es una herramienta súper interesante y en ese sentido la motivación que puede despertar en ellos también me parece relevante. No sé qué piensan ustedes. Te voy a contar una anécdota muy cortita. Una profesora con alma de profesora se metió al ChatGPT y le preguntó qué hubiera pasado con la historia de Caperucita Roja si la capa hubiera sido negra. Y le dio 12 alternativas de respuesta. ¿Te imaginas la cantidad de historias que pueden salir de 12 alternativas de respuesta y la conversación que eso podría generar con los niños respecto al uso de hipótesis, con lo cual lo estás llevando de alguna manera a un pensamiento superior? Gilda, ¿quieres complementar? Sí, me parece que lo que mencionas es muy relevante en términos de que la curiosidad, y lo sabemos, es un muy buen predictor del aprendizaje. Es decir, sin motivación y sin curiosidad no se generan esos aprendizajes. Y también decir que los estudiantes o las personas que aprendemos logramos sacar como un buen provecho de ese aprendizaje siempre que nos interesa el material, siempre que nos desafía y que sentimos que podemos lograr ese desafío, y que en forma contraria, si el desafío no lo podemos lograr, si no nos interesa el material, es cuando incurrimos en algunas como vías no las más adecuadas para aprender. Y me parece que esa perspectiva que tú planteas es una forma de generar pensamiento como las conjeturas, las hipótesis, la creatividad, el pensamiento flexible, pero también a mí me parece que es clave la mediación de los adultos en ese proceso. Es decir,
puedo equivocarme, pero no sé si dejar a niños a muy temprana edad interactuando sin una mediación adulta, ¿qué pudiese ocurrir? Yo creo que ahí es clave justamente que todavía somos seres humanos los que tenemos que mediar en ese proceso. Y esa mediación, los que somos profesores, sabemos que es clave para lograr aprendizajes profundos, significativos y que generen mayor curiosidad. E insisto en eso, el exceso de compenetración con las pantallas sin mediación termina por mermar algunas de nuestras habilidades o capacidades de relación interpersonal. Gracias, Gilda. Nos queda una última pregunta. Hola, mi nombre es Israel Coliboro y soy estudiante de educación básica. Me parece súper interesante lo que nos están planteando sobre todo, pero también es preocupante sobre todo para mí, que yo no puedo dejar de pensar sobre todo cómo está todo formado acá la charla, de que primero estaba una presentadora digital. O sea, para mí es preocupante porque cuánto tiempo va a pasar a hacer como que el profesor ahora va a ser digital y que nos va a reemplazar a nosotros como humanos. ¿Para ustedes es preocupante en ese sentido de que estamos dependiendo demasiado en lo que es digital? ¿O puede haber otro camino que pueda conducir al mismo aprendizaje, pero de manera de que los humanos nos relacionemos entre nosotros? Interesante pregunta. José, ¿quieres responder tú? Sí, comentaba Israel, que el chat GPT y ninguna inteligencia artificial tiene alma, ¿no? En consecuencia, es sensible de tener desviaciones o biases, en inglés, desviaciones. Estas desviaciones ocurren justamente cuando los modelos son entrenados con cierta intencionalidad. Y eso fue un riesgo que se me saltó comentar al principio. Efectivamente, nosotros estamos viendo hoy teniendo una visión positivista de lo que significa este entrenamiento hacia el bien, pero también puede haber un entrenamiento con una desviación que vaya hacia el mal. Y justamente los elementos éticos que no puede generar un chat GPT, ni puede generar ninguna inteligencia artificial, ni elementos de la moral, que tampoco puede generar ninguna inteligencia artificial, porque son interpretaciones y resultados del pensamiento humano. El tema del reemplazo de los profesores yo lo estoy escuchando desde que empecé a estudiar. De hecho, desde que empecé a aprender cualquier cosa, siempre se ha pensado en el reemplazo. Y una opinión un poco personal es que el reemplazo forma parte del proceso. Ahora bien, el reemplazo no significa que quede caduco o que quede anulado lo que se está reemplazando. Yo creo que toda esta tecnología viene a ser una herramienta y una oportunidad extraordinaria para que los profesores puedan llevar el exponente en sus procesos de aprendizaje con respecto a la reacción de los estudiantes y lo que ellos quieren ver. No lo veo todavía como una amenaza por la forma como se ha venido desarrollando, pero sí efectivamente van a ocurrir nuevos riesgos y nuevas situaciones que va a haber que atender desde un enfoque más humanista y menos tecnológico. Entonces, la buena noticia es que como ha ocurrido con todos los cambios tecnológicos y todos los puntos de inflexión históricos que ha ocurrido con la tecnología, se asimila. Y los seres humanos somos bastante adaptativos en general. Entonces, más aún las generaciones que vienen formadas en esta línea, que hay personas que no han usado nunca un teléfono con teclas, mucho menos con un disco. Hablar con pulsos por teléfono es algo que no se puede entender. Mi hijo me rompió 2 televisores porque quería tocar la pantalla porque estaba jugando con el monito que aparecía. Entonces, vienen como en los genes. Eso viene como en los genes. Ellos quieren utilizar ciertas cosas que anteriormente, 15, 20 años atrás, no se utilizaban. Entonces, no veo posible que una acción docente y un profesor y un ser humano pueda ser reemplazado. Veo lo contrario. Veo que puede ser potenciado por el uso de este tipo de tecnología. Gracias, José, por tu respuesta. Bueno, vamos a dar por término a este panel. Quiero agradecer por su interesante participación y todos los comentarios que hicieron Gilda Bilbao, José y Luz María. Y nos vamos, bueno, ahora con muchos desafíos a pensar un poco cómo lo hacemos desde nuestro rol de estudiante y nuestro rol de académico o profesor y cómo incorporamos entonces estas nuevas tecnologías como ChatGPT. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vamos ahora a un café acá afuera. Muchas gracias.